Hola mis viajeros, hemos venido a conocer Rotemburgo, que en alemán se llama Rothenburg of the Tower. Es una ciudad del distrito de Ansbach en el estado federado de Baviera, Alemania. En 1803 fue una ciudad imperial libre y hoy es una atracción turística de fama mundial por su bien conservado centro medieval. Dato curioso, algunos afirman que esta ciudad inspiró al mismísimo Disney para la creación de la película de Pinocho, el famoso clásico lanzado en 1940, basado en el cuento de hadas italiano Las aventuras de Pinocho, escrito en 1883 por Carlo Collodi, y quizás sea por el encanto antiguo que tiene esta ciudad. Incluso otros dicen que esta ciudad inspiró la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Sin embargo, Rothenburg no tiene una relación directa con la serie de Harry Potter. No hay evidencia de que esta ciudad haya sido mencionada o inspirado lugares específicos en los libros de Harry Potter. Pero hay mucha polémica de estos temas relacionados con esta ciudad. Por eso te invito a quedarte hasta el final del video por si encuentras alguna relación. Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Lo que no cabe duda es que Rothenburg es una ciudad medieval que se caracteriza por su arquitectura histórica, casas pintorescas y encanto antiguo. Espero que disfrutes conocer conmigo de este maravilloso pueblo medieval. En este pueblo lo tradicional es que las personas siembren peras en los frentes de sus casas. Rothenburg of the Tower está considerada como la ciudad prototipo alemana. Posee una arquitectura medieval difícil de igualar, ya que su casco antiguo está completamente conservado, con calles adoquinadas y con casas con entramado de madera. Sus casas y edificios de colores de entramado de madera, característicos de las ciudades y regiones alemanas, hacen que esta ciudad te cautive desde el minuto cero. Uno de los principales lugares que ver en Rothenburg of the Tower es Marktplatz, una de las plazas más bellas del país. Es evidente de que el turismo impregna toda la actividad económica de la ciudad. Es un lugar muy atractivo para visitar, con sus estrechas callejuelas, pequeñas plazas y pintorescos edificios. Rothenburg representa el lado romántico de Alemania, y me han dicho que en esta ciudad se vive la Navidad como en un auténtico cuento. Es fácil perderse por sus calles y enamorarse de cada uno de sus rincones. Espero que con este video hayas podido conocer un poquito de este encantador destino. También encontramos el ayuntamiento o Rathaus, como le llaman en Alemania. Es una de las edificaciones más importantes que ver en Rothenburg. Tiene una construcción compuesta por dos partes, una gótica más antigua que data del siglo VIII y IX, y tras el incendio de 1501 que asoló la ciudad, se quemó la parte oriental del edificio, pero sin embargo la parte occidental coronada por la torre se mantuvo intacta. Más tarde, en 1572, el arquitecto Leonhard Schumann restauró la parte destruida por el incendio con estilo renacentista. A ver, Marlene, tú que sabes de arquitectura, ¿qué me puedes decir de este edificio? Las paredes por fuera son de origen medieval, son sumamente gruesas y el tipo de bloque es más rústico. Pero como su última fase fue el periodo renacentista, podemos ver parte de las columnas, que estas columnas no son adosadas, son columnas completas
Tienen su capitel, su arco de media punta, su cornisa en el centro y el techo es abovedado. Súper lindo. Otro de los lugares más atractivos para conocer es la Iglesia de Santiago, que se encuentra en el Camino de Santiago. Data de 1485 y aún conserva su estilo gótico. Pero lo más curioso es que posee una característica que la diferencia de las otras iglesias, y es que el coro fue construido sobre una de las calles de la ciudad formando un puente. Aquí tenemos la típica entrada de estilo medieval. Y aquí va un hombre vestido con ropa medieval. Una de las características del periodo medieval es sus verjas, que son como una fortaleza totalmente. Lo interesante de este pueblo es que es muy antiguo, pero tiene escaparates muy modernos con ropa de moda. ¡Qué interesante! Y aquí encontramos el café de mi tierra, Nicaragua. Es exportado hasta aquí por ser uno de los mejores del mundo. ¡Wow! Y no es que yo tome café, pero hay que reconocer lo bueno que produce mi tierra. Cabe mencionar que Rothenburg aún conserva su recinto amurallado. Si no te da vértigo subir, te invito a hacerlo. Es un fantástico mirador. Desde aquí podrás disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad. Este muro es de la época medieval, literalmente muy antiguo. Es una joya en esta ciudad. Definitivamente que esta ciudad es encantadora. Tienes que venir y conocerla. Espero que hayas disfrutado conmigo de este pueblo medieval. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Peace, bye. Hemos venido a comer al restaurante Gourmet Temple. Vamos a degustar de una deliciosa comida asiática. Así que continúa con nosotros y acompáñanos. ¡Buen provecho! Es un restaurante de comida asiática y es buffet libre. Puedes comer absolutamente todo lo que quieras y tienes derecho a 2 bebidas. Pero hay una variedad inmensa de sushi, de marisco. Yo voy a comenzar primero con mi plato únicamente de marisco para comenzar el primer plato. Luego vamos a continuar con el segundo, el tercero y hasta que el estómago aguante. Aquí hay que venir y aprovechar.
me he servido un plato de mariscos y carnes y claro, ensalada y frijolitos de barra que me encantan. ¡Qué delicia! Bueno, y nosotros ahora a disfrutar y a aprovechar para comer al máximo. Cuesta 22 euros en la comida, en el almuerzo, pero puede variar para las cenas. Pero puedes comer ilimitadamente todo lo que quieras. Guten Appetit. Bebidas naturales, sin alcohol. Y hemos llegado a la parte de los postres. Con tu plato de postres. Esta piña es una delicia. Siempre hay que dejar un huequito para este momento. Déjame saber en los comentarios si te gustan más los postres dulces o salados. Guten Appetit. Espero que un día puedas disfrutar de este destino gastronómico. No es un video patrocinado, pero me ha encantado porque hay una gran variedad de comidas, bebidas y postres para todos los gustos. Nos vemos en el próximo